OpenAI ha presentado su nuevo modelo de razonamiento, O3. Por primera vez, una inteligencia artificial es capaz de resolver el reto de ARC, diseñado específicamente para medir la inteligencia, y del que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Pero contrariamente a su nombre, OpenAI nos ha dado muy pocos detalles y hay muchas incógnitas. Hoy tratamos de resolver la pregunta: ¿es O3 el camino hacia la AGI? La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy está conmigo Carlos Larriu. ¿Qué tal? Buenos días. Nada, muy contento de estar otra vez por aquí de vuelta. Josu Gorostegui. Buenos días, a pocos días de la Navidad. Contento de estar aquí. Íñigo Olcoz. Hola, qué ilusión. Hoy es tertulia de las importantes. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Como dice Íñigo, estamos haciendo una tertulia express, una tertulia de guardia, porque ¿qué ha sucedido, Josu? Cuéntanos. Regalo de Navidad. Bueno, pues el otro día, en una tertulia de OpenAI, en un podcast de OpenAI, lanzaron el último modelo O3, ¿vale? Uh-huh. Que se trata de una evolución sobre el existente O1, ¿vale? Se han saltado el O2 por temas de copyright. Entonces, bueno, de momento no está disponible al público y los dos modelos que han presentado, por decirlo así, pues es la versión O3 por defecto, y luego una versión más optimizada en costos y velocidad, que sería la O3 Mini. Entonces, bueno, pues los avances son tal y como los presentaron, que al final es una presentación más pensada en marketing, pues son avances muy grandes, sobre todo en pues una capacidad muy grande en adaptabilidad y generalización, ¿vale? Porque como veremos, pues tiene una capacidad muy grande de romper esos benchmarks que existen, ¿vale? Entonces, bueno, los resultados que se mostraron, que luego si queréis los podemos ir viendo un poco a poco, se consideraban muchos de ellos insuperables en el corto plazo y los ha conseguido superar. Entonces esto igual, pues sí que es cierto que pues es lo que igual se podía asumir como uno, pero bueno, pues esto ya va a ir mejorando en corto plazo todas las tablas o los benchmarks que teníamos sobre la mesa, y entiendo que haremos nuevos benchmarks para poder evaluar y que no pasen los tests, pero bueno, el avance la verdad es que es impresionante. No queda claro cómo lo han conseguido, aunque sí que es cierto que pues ese aprendizaje supervisado o aprendizaje por refuerzo, y que han conseguido entrenar, digamos, el modelo intermedio, el evaluador que hay para poder conseguir estos resultados. Pero bueno, queda que OpenAI, digamos, si en algún momento lo llega a decir, pues cómo han resuelto los problemas. Uh-huh. Se está hablando bastante en internet sobre que entrenaron con los datos de ARC para poder, o fine-tunearon con los datos de ARC, ¿vale? Aunque esté permitido, ¿vale? Eran los training data, pero bueno, sí que hay gente pues que dice que tampoco es correcto porque se adapta un poco, ¿no? Pero Cholet mismo ha dicho que eso es correcto, ¿vale? Sí, o sea, yo por ir un poco a los resultados más impresionantes, vale, al menos para mí serían ARC, donde prácticamente resuelven el dataset, ¿vale? Sí, eso si quieres nos puedes explicar un poco, porque sí, yo creo que es lo importante. O sea, para mí son dos, uno el de ARC y otro el dataset que se llama Research Math, que es un dataset... Frontier Math, ¿no? Sí. Frontier Math, eso es. El de Epoch AI, ¿no? Epoch AI, que Epoch AI pues suelen hacer informes muy interesantes que nos sirven a veces para hacer capítulos de la tertulia. Pues hicieron un conjunto de problemas supuestamente súper difíciles hace unos pocos meses, donde estábamos en 2%. Además privados. Eso es. ¿Y se sabe cuántos había? Pues no recuerdo exactamente cuántos son, pero tampoco no imagino que serán muchos, porque pues igual 100. Uh-huh. Bueno, tipo la RC entonces, ¿no? Sí, porque al final hacer esos problemas es muy costoso. O sea, al final, luego si quieres expandes la parte de ARC, pero
porque tú eres experto en eso. La cosa sería que en Frontier Math sí que pasamos de un resultado que era muy pobre, ¿vale? En GPT-4 y en Gemini estamos en torno a un 2% y pasamos a un 25%. Sí. ¿Vale? Entonces el salto es un salto muy considerable. grande. Estamos hablando de problemas que, al menos según como comentan en la introducción de Sam Altman, un humano tardaría en días en resolverlos. Son problemas complejos, ¿vale? Entonces, pues aquí sí que tiene cierto mérito. De hecho, Terence Tao mencionan que eran problemas extremadamente difíciles y que la IA nunca podría resolver. Y en este caso ya empezamos a resolverlos, ¿vale? Entonces, sí que es este benchmark, no es el típico benchmark igual de competición de código, que igual es más fácil que este tipo de soluciones sí que se adapten más, pero este tipo de problemas son más complejos. Entonces sí que sorprende que mejoren en este punto. Vale, pues bueno, vemos realmente solo han publicado números, no tenemos acceso a los modelos, ni como dice Josu, sabemos cómo se ha llegado a estos resultados. Entonces, claro, yo creo que hay que afrontarlo un poco con un escepticismo sano, porque como ya hemos dicho varias veces en la tertulia, cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, pues necesitas pruebas muy fuertes para poder verificarlo y realmente no las tenemos. Y además, la información que tenemos es sesgada porque pues nos han dado pues como 5 benchmarks distintos cuando realmente hay otros muchos benchmarks. Y esto me ha recordado mucho al programa que hicimos hace poco de la empresa de Kaifuli, de 01, donde pues eso, sacaban un nuevo modelo y solo te ofrecían evaluaciones en el Model Arena y no te daban otras evaluaciones. Entonces, a mí se me ocurrió llamarlo un poco esto como los modelos Tinder, en el sentido de que te sacas 100 fotos y solo enseñas las 3 mejores para presentarte al mundo. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que cogerlo con mucho escepticismo porque falta mucha información y sin esa información es difícil juzgar pues cómo de relevantes son los resultados, ¿vale? Podemos asumir que han hecho las cosas bien y que pues se han querido centrar en estos benchmarks particulares en la presentación, pero todavía pues nos falta mucha información. Por ejemplo, pues sería interesante, ¿vale? Están resolviendo el 25% de estos problemas de matemáticas que son dificilísimos. Luego, cuando le das los problemas de instituto, ¿resuelve el 100% o igual se queda en el 95%? Porque eso sería bastante chocante, por ejemplo. Claro, que de hecho era una de las cosas que se veía con O1, que era mejor que otros modelos de lenguaje resolviendo problemas complejos, pero era peor resolviendo problemas más sencillos, que tampoco tiene por qué ser malo. Es verdad que si ellos lo presentan como que esto es el paso o la antesala de la inteligencia artificial general, entonces sí, pero yo por eso creo que si dejamos un poco de lado lo que es pues el entusiasmo forzado, sí que es interesante que hayan conseguido una inteligencia artificial una inteligencia artificial generativa que resuelva problemas complejos, aunque no sea general. Y esto sí que parece que va en la línea de evolucionar O1. Como decís, no tenemos información sobre cómo lo han hecho, pero si nos guiamos un poco por las pistas, yo lo que he hecho ahora cuando sacaron lo de O3, en vez de mirar muchos de los titulares de O3, me retrocedí unos meses a ver qué decían en O1 de siguientes pasos. Es verdad que Sam Altman decía que iban a dar los cambios en cuestión de meses, lo cual pues lo ha cumplido, digamos, esas expectativas. Y como decía Josu, daban mucho hincapié en el aprendizaje por refuerzo, en inspirarse en AlphaGo, por ejemplo. Entonces, viendo esa estrategia, ¿no? de que tampoco sabíamos en O1, pero que era lo que se atribuía de generamos un árbol de cadenas de pensamiento con unas heurísticas, que eso vaya con otro modelo de evaluación, que era una de las cosas que los modelos de lenguaje eran difíciles. Si recordáis lo que decíamos en la tertulia, es los modelos de lenguaje son buenos generando pero no evaluando, pues complementan con ese modelo, en primero por humanos y luego con un aprendizaje por refuerzo,
y da esas cadenas de pensamiento profundas. Sí. Entonces, O sea, por incidir un poco en eso, Íñigo, con GPT-4, si tú le pones un problema de matemáticas y te lo soluciona y luego le dices, oye, revisa a ver si esto está bien, pues a veces puede estar el problema bien resuelto y entonces en la revisión se va a equivocar. O sea, no tiene esa capacidad de saber si una cosa es correcta o no, que parece que O1 y O3 sí que la han adquirido. eso es. Entonces, yo aquí simplemente, sin saber, ¿no? Como decimos, porque no está publicado, una intuición, además muy, muy alto nivel, ¿no? De lo que yo en mi cabeza imagino que hace O3, o el paradigma que tienes con O3 es que puedes llevar esa capacidad que tenían los modelos de aprendizaje por refuerzo de seguir unas heurísticas muy profundas de ramificaciones de árboles de decisión que se profundicen mucho y que sean incluso superiores a la capacidad de exploración mental que tendríamos los humanos, que eso, por ejemplo, está resuelto desde hace bastante tiempo con reglas muy acutadas, como por ejemplo el juego del Go o el juego del ajedrez. Entonces, yo aquí pensando un poco, después de ver todo esto, es lo que me viene en mi cabeza es, bueno, están consiguiendo que algo que no tenía reglas del juego o que eran inmensas, ¿no? Que era como el lenguaje o la sabiduría un poco popular, eso tengan un punto de partida equivalente, mucho más complejo, que haya 64 casillas como en el ajedrez, una serie de fichas que se mueven de una manera, pues ahora tienen a su disposición como unas reglas del juego inmensas, que serían los modelos del lenguaje, y son capaces de hacer exploraciones heurísticas sofisticadas. Entonces, eso, para ciertos problemas muy complejos, puede venir muy bien. Entonces, yo sí que estoy ilusionado, que suelo ser escéptico con OpenAI. Voy a utilizar el mantra de OpenAI. OpenAI es bueno, OpenAI es bueno, Sam Altman es buena persona. No, bueno, más aparte, o sea, esto, más allá de los grandes titulares que seguro que ahora van a salir de si esto es la antesala de la inteligencia artificial general, que para mí no, pero sí que puede ser un punto de vamos a resolver problemas muy complejos que antes la inteligencia artificial no era capaz de resolver. Entonces, bueno, ya por terminar esta reflexión, pues me apela bastante a lo que comentábamos con AlphaFold y la capacidad de resolver un problema muy complejo, aunque sea concreto. Pues bueno, veremos. Igual de repente luego dan resultados y es muy bueno en todo. También en problemas más básicos, creativos, generativos. Bueno, iremos viendo. O sea, yo creo que un poco va en todo lo que comentabas, que son comentarios muy acertados. O sea, todas las cosas que puedan ser susceptibles de generar un desafío o un challenge per se, creo que es donde más va a brillar este tipo de solución. Es decir, O3 va a ser capaz de aprender y adaptarse a ese challenge y sacar unas métricas brutales. Entraríamos en el terreno de qué ocurre cuando la tarea no es objetivamente evaluable. Es decir, si el output, por ejemplo, es un texto, es un essay, por ejemplo, que tienes que escribir, ¿cómo evalúas eso? De hecho, lo que se suele decir, lo que dice la propia OpenAI en la documentación es que para escribir es mejor 4O. Entonces, ¿qué ocurre cuando la tarea no se puede evaluar de forma objetiva? Entonces yo creo que ahí sí que es cierto que entramos en otro terreno, pero todo lo que sea generar, digamos, retos o challenges, sí que es cierto que este tipo de soluciones pues tienen esa capacidad de generalizar y adaptarse, porque no solo están resolviendo el juego del ajedrez o el juego del Go, es decir, pueden generar un marco de exploración para que resolver cualquier reto, lo cual es muy potente para cualquier tipo de reto científico, etcétera. Sí, parece que el premio Nobel de Literatura va a tener que esperar un poquito. Pero sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Para mí la impresión que me llevo es que O3 es lo que debería haber sido O1. Cuando hicimos el análisis de O1, pues parecía como que se había quedado un poco a medias. Al final O1 parte de GPT-4 y con aprendizaje por refuerzo, pues hace esa transición a intentar llegar a ser un modelo de razonamiento, pero todavía seguía alucinando y se había quedado un poco a la mitad, ¿no? Entonces, con la poca información que tenemos, pues mirando o sea, OpenAI es que básicamente solo ha hecho el vídeo, ni siquiera se ha molestado en hacer un blog, pues leyendo en Twitter de algún investigador, lo que comentan es que O3 es simplemente entrenar con más aprendizaje por refuerzo 1. Entonces, parece que le faltaba tiempo de entrenamiento para dejar de ser ese modelo de lenguaje y empezar a ser un modelo razonador. Yo ahí la duda que tengo es si están
permitiendo esa exploración heurística no solo para generar entrenamientos, ahora explico un poco más, sino también la diferencia. Porque una cosa que comentaba en Ero 1, que de nuevo pues no era oficial porque no publicaron nada, pero se sospechaba, era que no utilizaban como ese verificador en generarte las cadenas de pensamiento en inferencia, sino que lo que iban haciendo eran lo hacían así cuando estaban entrenando, es decir, cogían el GPT, hacían el árbol de cadenas de razonamiento, ponían el verificador con aprendizaje por refuerzo, se quedaban con las mejores y esas mejores volvían a utilizarlas para entrenar GPT. Entonces así cada vez vas teniendo un mejor GPT, un mejor punto de partida y con mejores verificadores. Entonces pero luego cuando tú lo utilizabas en la inferencia no aprovechaban todo ese potencial de darte todas esas cadenas, sino que era ya pues el resultado. Entonces con lo que dices, Guille, me queda la duda de eso, si lo han hecho más a lo bestia en el entrenamiento y entonces lo han potenciado mejor, o si han dado algún salto más en inferencia con alguna estrategia un poco más sofisticada. Bueno, a ver, yo creo que implícitamente sí que está más o menos claro que sí que tienen que hacer verificaciones en inferencia, porque al final, si recuerdas, nos daban una gráfica en la cual a mayor tiempo de inferencia los resultados iban mejorando. Entonces eso únicamente lo puedes conseguir generando muchas posibles respuestas y eligiendo la respuesta correcta, que es la tarea del verificador. Si no, no podrías tener ese comportamiento. Sí, pero ahí la duda que era si escala era un nivel lineal de escala, es decir, yo genero como pues 100 cadenas de pensamiento y con el verificador me quedo con la mejor, y si hago 1000 pues tengo más probabilidades de encontrar otra mejor, o si hacían esa búsqueda heurística en un árbol que profundizaba tanto, que eso es lo que no estaba tan claro que hicieran todas las veces, y bueno, no lo sabremos. No lo sabemos. Vale, pues si queréis entramos un poco en el tema de ARC, que quizás ha sido lo más llamativo, quizá por inesperado. Y bueno, yo creo que a ARC le ha venido bastante bien, porque diría que con este anuncio pues se ha hecho todavía más famoso el reto, ¿vale? Entonces, como cosas interesantes que me he apuntado, es que si recordáis, habían relanzado el concurso este año, el concurso de abstracción y razonamiento, y tenía un premio grande de $1 millón para el que consiguiera superar el 85% de las pruebas, ¿vale? ¿Qué ha pasado que es curioso? Pues que para hacer la evaluación de este modelo de O3 se han gastado casi $2 millones y no sabemos cuánto dinero se han gastado para entrenar. O sea que estamos hablando de un dinero bueno, pues solo al alcance de OpenAI y unos poquitos. Entonces, a ver, yo creo que es anecdótico porque, como sabemos todos, pues la tendencia en la IA es que los costes bajan muy rápido, pero bueno, tener en cuenta que lo que ha costado hacer esto, ¿vale? Y para ponerlo en contraste, en la competición oficial de Kaggle, el coste que tenía hacer predicciones sobre las 100 tareas ocultas era de tan solo $8. Entonces estamos hablando $8 versus pues $300.000 si solo evaluáramos el test oculto, ¿vale? Entonces hay una diferencia de escala ahí tremenda. Entonces sí que podemos decir que O3 es muy eficiente a la hora de aprender de pocos datos, que es lo que mide el conjunto de ARC, pero al menos en eficiencia computacional, comparado con otras soluciones, pues es súper ineficiente. Pero bueno, probablemente sea cuestión de tiempo, ¿vale? Entonces este aspecto me ha llamado mucho la atención. Y luego, pues por ponerle peros, ¿vale? No nos han dado ningún dato sobre cuál es la puntuación que tiene el modelo O3, el modelo 3 a secas, porque los datos que nos han dado es de una versión de O3 que ha sido entrenada específicamente para resolver este problema de ARC, por lo cual no conocemos cuál es el salto, la influencia que ha tenido el haber sido entrenado específicamente para eso, que no le quita mérito, pero nos falta información. Es retirarnos todo el rato en eso. Que podrían estar haciéndola del trilero y usar diferentes versiones de O3 para cada benchmark, ¿no? Es que es un poco el punto. Sí, de hecho de eso se estaba hablando en
En Twitter, sí, de que no sabemos un poco. Todo esto, al final, han hecho diferentes demos con diferentes benchmarks para Frontier Math, para Arc, para whatever. Y podrían estar usando diferentes versiones de O3. Todavía no lo sabemos. Pero bueno, eso lo sabremos en cuanto lo saquen, supongo. Sí, bueno, es que ese es el punto. Para mí es que no tendría por qué ser malo. No lo es. Pero, claro, si el titular es que, de nuevo, pues la antesala de lo general, pues esto no es general, pero yo como creo que no tendría que ser el principal objetivo, sino el principal objetivo tendría que ser pues resolver cada uno de estos benchmarks, pues oye, si te puedes permitir personalizarlos, pues bienvenido será. Bueno, entonces, aun habiendo dicho que hay que ser muy escépticos, vamos directos a la singularidad. ¿Cómo veis el panorama? ¿Qué sensación os ha quedado tras haber conocido esta noticia? De hecho, Íñigo, ya lo has dicho un poco antes, pero yo tenía especial interés en saber un poco tu opinión, porque ya te llevo escuchando tiempo y ya sé que tú, con el paradigma actual de inteligencia artificial, creo saber tu opinión al respecto. Es que no vamos a llegar a conseguir una inteligencia artificial general. ¿Te ha cambiado algo la opinión con esto? ¿O para nada? ¿Un poco? ¿Cómo lo ves ahora? O sea, yo creo que me refuerza... O sea, depende de lo que entendamos para empezar por inteligencia artificial general. Si lo que creemos es que con un único modelo vas a poder resolver muchos problemas diferentes, esto sí nos está acercando, porque incluso ni siquiera lo que exponía Yosu de que hayan hecho cierta personalización para cada uno, yo le veo tanto problema. Estás consiguiendo, pues bajo un mismo paradigma, personalizarlo algo y resolver diferentes problemas. Entonces, yo creo que hacia ese objetivo sí que nos acerca. Y yo de hecho, pues punto a favor de OpenAI, que va a ser muy relevante resolver el benchmark de Arc o el benchmark de matemática avanzada. Entonces, que tengas una inteligencia artificial que permita a científicos, a matemáticos, a ingenieros resolver tareas mucho más complejas y que todo sea una herramienta en la cual apoyarte y apoyarte mucho, pues es un gran hito. Claro, si entendemos por inteligencia artificial general esa superinteligencia, no tanto en super como muy potente en tareas específicas, sino absolutamente general, que incluso ya tenga una conciencia, ¿no? De, como hablamos en uno de nuestros primeros capítulos de la tertulia, en el de la emergencia, yo creo que esto no nos acerca hacia ello. Al revés, me refuerza en la línea de que estamos resolviendo de una manera concreta, muy inteligente y acertada este tipo de problemas, que va a adecuarse muy bien pues para problemas en los que requiera mucho pues esa profundización en búsqueda de heurísticas, que sí que es una de las cosas que somos capaces de resolver los humanos, pero que no tiene por qué ser la única forma que nuestro cerebro tiene de darnos esa inteligencia artificial general humana. Entonces, depende de cómo lo entiendas. Yo, como soy bastante partidario de la primera, ¿no? Es decir, igual no tenemos que simular a un humano para resolver problemas complejos, pues yo creo que sí nos está acercando a resolver cada vez problemas más complejos bajo un paradigma común. De ahí a que esto emerja una superconciencia y una inteligencia artificial absolutamente general equiparable a la humana, pues no creo que nos estemos acercando. Opino más o menos como tú. Sí que es cierto que o sea, un poco dejando de lado de que pues la inteligencia artificial general no nos estaríamos acercando con esto. Sí que es cierto que no sé si ya conocéis el artículo de Software 2.0 de Andrew Karpathy, en el que pues se sugiere que, digamos, el software 1.0 sería ese enfoque tradicional en el que partimos de if-elses y funciones más explícitas, a un software 2.0 en el que ciertas redes neurales aprenden una lógica y que la mayoría del código se aprende a partir de datos. Es decir, ese enfoque en el que el software se concebirá a partir de pues una cantidad de datos masivos. Yo sí que pienso que podríamos estar acercándonos a ese escenario en el que tú tuvieses un OX, vale, no sea O3, la versión futura, y sí que pudiese adaptarse a un conjunto de datos y responder mejor que cualquier programa que pudiese programar un humano, porque pues se adaptaría mejor y daría mejores respuestas. ¿Qué opináis vosotros? Yo os digo un poco la contraria. Yo
La sensación que tuve el viernes y el sábado leyendo esto fue que de momento no veo obstáculos hacia la inteligencia artificial general. O sea, así como antes pues se veía que se estaban acabando los datos de internet y que el progreso se paraba, esta nueva vía de utilizar aprendizaje por refuerzo parece que resuelve ese problema de los datos, el poder utilizar los datos de una manera mucho más eficiente, que era una de las cosas que resaltaban en O1. Tú al final no es lo mismo que te den un problema de matemáticas y la solución y tú simplemente tienes que imitar cómo se ha resuelto, que es el paradigma de los modelos de lenguaje, sino decirle: este es el problema, este es el número al que tienes que llegar, y le dejas que juegue y que experimente para ver cómo puede llegar a esa solución. Es mucho más eficiente, puedes conseguir mucho más conocimiento con ese enfoque que simplemente imitar lo que hacemos. Y con todos los con todas las cautelas, por la poca información que tenemos, no sé, me parece que vienen tiempos interesantes. Pero, ¿y crees, Guille, que esto se va a poder hacer tan eficiente como para que lo pueda utilizar cualquier persona? Me refiero. Sí. Porque claro, empezamos a tener muchos modelos, ¿no?, que no se pueden utilizar con las suscripciones normales, ¿no?, de $20, por ejemplo, pues este O3, que bueno, efectivamente que es la primera versión y todo lo que quieras, pues cada respuesta creo que cuesta en el orden de miles de dólares, ¿no? Sí, sí. ¿Crees que...? Y yo cada vez veo más estos modelos que empiezan a estar disponibles solamente para las suscripciones enormes, ¿no? Y yo veo, tal cual yo concibo una AGI, ¿no?, es decir, pues que pueda, que no esté solamente limitada a que la utilicen 3 personas, sino que, oye, que la pueda utilizar la gente, ¿no? ¿Crees que se va a poder optimizar tanto como para poder utilizarla como a día de hoy utilizamos ChatGPT, por ejemplo? No tengo muchas dudas sobre eso. Al final, a mí esa es una de mis principales dudas. La ley de Moore juega a nuestro favor y hay tanto dinero metido a día de hoy en la IA, en hacer hardware específico, que es cuestión de años que eso pase, ¿no? Eso, la cosa ahí yo creo que va en qué entendemos cada uno de nosotros por AGI, que yo creo que ahí sí que hay matices, ¿vale? Porque, por ejemplo, lo que mencionaba Íñigo, la conciencia y todo eso, pues sí que sería matizable. Sam Altman, en ese sentido, lo que decía es que pues él concebía 5 niveles, ¿vale? Nivel 1 chatbots, luego tendríamos un nivel 2 que sería más razonadores tipo 1, luego tendríamos un nivel 3 tipo agentes, nivel 4 innovadores como un científico, y luego pues un nivel 5 en el que pues podríamos pasarle todo el conocimiento de una compañía y que hiciese X, ¿no? Yo creo que si lo encorsetamos en ese paradigma, por ejemplo, sí que podríamos concebir que se puede llegar a la AGI, ¿vale? Porque al final solo sería pues lo que hemos visto en O3, pero escalarlo a nivel de costes, escalarlo a nivel de capacidades, ¿no? Pero claro, siempre tenemos esa sensación de que va a haber un test que va a ser ridículamente fácil para un humano y terriblemente complejo para para O3 o para el módulo pertinente. Entonces, claro, eso si lo concibes como ARC, ¿vale? Como una segunda fase de ARC, que es lo que está preparando Cholet ahora mismo, pues yo creo que siempre va a haber un benchmark al que no haya sido entrenado y vaya a fallar, ¿vale? Y que para un humano pues sería en relación más sencillo. Entonces, claro, ahí ya pues ya entraría yo en mi concern de que igual no es AGI tal y como yo lo entiendo. Pero repito, si lo entendemos de una forma más práctica, por decirlo así, pues sí que podríamos llegar así. Sí, a ver, yo creo que estamos bastante de acuerdo. Yo, por ejemplo, en la predicción de escala y de resolución del problema de ingeniería estoy totalmente de acuerdo con Guille. O sea, eso a mí no me preocupa. Yo creo que estas computaciones que ahora son ineficientes y cuestan tanto en tiempo como en dinero mucho, vertiginosamente se va a reducir. O sea, eso yo no tendría preocupación, Carlos. O sea, eso lo vamos a ver súper pronto. Otra cosa con la que estoy de acuerdo que comentaba Guille es esa eficiencia en utilizar los datos y que cambia el paradigma de que yo te imito
cómo es un planteamiento de problema y que me han dado la solución. De hecho, un pronóstico que creo que sí que podríamos ver pronto es que hubiera un numerito el que queráis, que fuera magnífico jugando al ajedrez, puede que con una pequeña personalización, pues como estamos viendo en ARC, pero que tú no necesites darle como unas reglas específicas de qué es el ajedrez, sino que tú con el modelo de lenguaje base y dejando esa profundización en las heurísticas llega a las mismas conclusiones que, por ejemplo, pues llegaron los de AlphaZero con modelo específico del ajedrez. Entonces, eso que sí que es un síntoma de generalización de los problemas, lo vamos a ver muy pronto y estoy de acuerdo. Uh-huh. Y también de acuerdo con Josu, en el que si nos ceñimos a inteligencia con esa capacidad de resolución de problemas según estos niveles, por ejemplo, que ha expresado, yo también creo que vamos directos hacia eso y que que cualquiera de nosotros va a ver muy pronto el nivel 5, por ejemplo, también resuelto. ¿Qué es lo que yo creo que no vamos a ver? Y esa es un poco mi apuesta. El que esto lleve a la floración de una voluntad. Es decir, que haya una inteligencia que sea artificial y que brote de ella una sensibilidad para escribir un poema, por ejemplo. No porque sea mejor o peor, más difícil o menos, sino porque tiene un mundo interior que tiene una voluntad, un querer que en lo que ha conocido pues le lleva a que va a hablarnos sobre gaviotas a la sombra de un ciprés, ¿no? Eso creo que es lo que estamos muy, muy, muy lejos y que además creo que nos están yendo hacia allí la orientación del problema. Entonces, por eso digo que si eso entiendo como inteligencia artificial general, pues no. Si es reducido al benchmark que comentaba Josu, pues yo estoy de acuerdo. Muy bien, pues nada, abrochad los cinturones porque vienen curvas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. La tertulia de la inteligencia artificial.